Estamos estudiando el libro Bases para una Paternidad Espiritual Bíblica y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo número 3 que hemos llamado La Doctrina de la Paternidad Espiritual. Este es un capítulo clave dentro del libro porque aquí vamos a definir el tema de la doctrina de la paternidad espiritual. Vamos a empezar con el punto de partida. El punto de partida es el siguiente, según Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué va a hacer el profeta Elías enviado? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Antiguo Testamento Dios promete un tiempo profético que tendría cumplimiento antes del fin de los tiempos y que se comenzó a cumplir con la tarea de Juan el Bautista. Es muy esclarecedor entender las características de este tiempo profético que todavía nos está tocando vivir en la actualidad. Empezó con Juan el Bautista y continuará hasta la venida de Cristo. Sabemos que el profeta Elías fue un tipo de Juan el Bautista, quien habló al corazón de las personas para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, con quienes pudiera crear una comunidad de creyentes que llegara a ser una gran familia de hijos de Dios. Miren el concepto de familia, pero también incluido en el concepto de familia está el concepto de padres. No hay familia sin padres e hijos. Entonces, también incluye a los padres espirituales que asumieron la responsabilidad de formar hijos a quienes pasar de generación en generación el manto de siervos de Dios. Lucas 1:17 dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, refiriéndose a Juan el Bautista. Todo aquel que se oponga a la doctrina de la paternidad espiritual se está oponiendo a lo que Dios ha hablado para este tiempo a través de sus profetas. El concepto de paternidad espiritual se encuentra implícito en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en particular, la iglesia misma fue formada partiendo de un claro concepto de familia. El Padre envió a su Hijo al mundo para que podamos ser hechos hijos de Dios y hermanos entre nosotros y con Cristo, nuestro hermano mayor, con quien somos coherederos. Veamos Romanos 8. Y si hijos, también herederos. Todos conceptos de familia. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Asimismo, Jesús nació en el seno de una familia y María, su madre, lo acompañó hasta el final, conservándose entre ellos un inequívoco concepto de familia. Nunca se perdió entre Jesús y su mamá el concepto de familia, tal como se lo puede comprobar en las expresiones que desde la cruz hizo Jesús a su madre y a Juan. Le dijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Asimismo, es muy agradable escuchar a Jesús llamando hijitos a sus discípulos. Lo vimos 2 veces en Juan. Esta palabra tan propia de la intimidad familiar es utilizada también por Juan, por Pablo en sus epístolas y por Pedro. Una de las cosas más importantes dentro del reino de Dios que podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo es que él sabía lo que verdaderamente era paternidad espiritual. Pablo no hizo un trabajo centrado en sí mismo, sino que siempre trabajó en equipo, acompañado por hijos espirituales a quienes él iba formando en el transitar del camino. Su corazón era el de un verdadero padre. Por eso podía decir que sufría cuando tenía que reprender a sus hijos espirituales durante el proceso de formación de la mente de Cristo en ellos.
lo dice en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, o sea, no seguir reprendiéndolos, retándolos, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Toda una actitud de padre, de verdadero padre espiritual. Dios quiere que su iglesia crezca y madure, pero ésta no podrá entender su propósito, ni recibir una visión estratégica, ni luchar por una causa concreta, si primero no reconoce que debe ser una familia. Este es el paso inicial y fundamental, porque como iglesia nunca llegaremos a ser una nación si primero no somos una familia. Vemos a Israel que entró en Egipto siendo una familia y salió de Egipto siendo una nación. Dice en Génesis, todas las personas que de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. También lo repite en Éxodo. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y dice que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron. Ahora, entró a la tierra prometida, salió de Egipto y entró a la tierra prometida siendo una nación, una gran nación. Dice en el libro de Números, lo dice en Éxodo, pero también lo vuelve a repetir en el libro de Números. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Entraron 70 y salieron, y cuando entraron como nación a poseer la tierra, fueron de los varones de guerra 603.550. Aunque es una obviedad, debemos decir que no hay familia sin padres e hijos. Cada uno de nosotros ha tenido un padre y una madre en la carne, y del mismo modo también necesitó un padre espiritual que lo haya formado en el camino del Evangelio y que también lo haya capacitado para servir al Señor. Tal fue el caso de Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y así empieza la primera carta que le envía a su hijo Timoteo. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tema. ¿Qué es un hijo? Hijo es el descendiente, sucesor o heredero de alguien. Repito, hijo es el descendiente, sucesor o heredero de alguien. Tu hijo espiritual, entonces, es tu descendiente espiritual que te va a suceder en la realización de la tarea alineada con el cumplimiento de la visión que recibiste de parte de Dios a partir de la revelación de su palabra. Y que heredará, ¿heredero de qué? Heredará tu manto de siervo de Dios. Manto de siervo. No manto de gloria, no manto de prosperidad, no manto de éxito, manto de sirviente. Heredará tu manto de siervo de Dios, haciendo las cosas de tu mismo modo. Lo vemos en 2 Reyes, capítulo 2. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Tener hijos espirituales implica no solamente una revelación, una visión y una tarea, sino también un ejemplo de vida. Conlleva el riesgo de que tu vida quede expuesta permanentemente a la observación de tu hijo espiritual. Y eso es peligroso para muchos. Al compartir tiempo contigo, te oirá hablar, no solamente cuando le hables a él, sino también cuando te dirijas a tu familia de la carne, a los hermanos de la congregación y también a otras personas. Y también te verá actuar, observando tus reacciones, tus actitudes ante diferentes situaciones. Cuando tu hijo espiritual haya conocido quién realmente eres en Dios a partir de tu estilo de vida, recién entonces también podrás enseñarle la revelación de la palabra de Dios para que aprenda al ser iluminado por el Espíritu Santo acerca de la misma palabra. Darle la visión que tú recibiste para que la comparta.
dejarle ver cómo realizas tu tarea para que comience a realizarla él también, del mismo modo, y de ese modo esté capacitado para recibir el manto de siervo de Dios que heredará de ti. En Filipenses 4:9 Pablo lo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, pero están cargadas de un significado muy especial en la doctrina de la paternidad espiritual. Porque recién cuando alguien está en condiciones de decir esto mismo, entonces está en condiciones de tener hijos espirituales. Vamos a repetir: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Punto y coma. Y el Dios de paz estará con vosotros. De acuerdo con el texto este de Filipenses 4:9, tener hijos espirituales significa que ellos hagan ¿qué cosa? A ver, lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí. Pero lo más importante es que sobre la base de lo anterior poder decir la segunda parte del texto. A ver, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto quiere decir lisa y llanamente y simplemente que si hacen lo que yo les enseño, lo que les doy, lo que les hablo y los que ven que yo hago, entonces les aseguro que el Dios de paz va a estar con ustedes. Ahí tienen el carácter de un verdadero padre espiritual. Por eso muchos no lo quieren ser. Por eso muchos prefieren tener hijos espirituales a kilómetros de distancia, a cientos, a miles de kilómetros de distancia, para no exponer su propia vida. Eso es más cómodo. Ahora, si no puedes pronunciar este texto con total propiedad, entonces tu función en la iglesia puede ser muy importante, pero con toda seguridad no estarás en condiciones de formar hijos espirituales para que hereden tu manto de siervo de Dios. A simple vista se puede observar que en la actualidad muchos siervos de Dios no han logrado desarrollar las condiciones necesarias. Por esta razón no tienen herederos, porque no han tenido la capacidad de formar hijos espirituales que continúen con la visión recibida. Entonces su visión se muere con ellos. Estamos en un tiempo profético de paternidad espiritual, pero ser padre no es tarea fácil, porque implica que hay que sufrir dolores de parto, vez tras vez, hasta que Cristo sea formado en nuestros hijos. Así que esto es el principio, el establecimiento de la doctrina de paternidad espiritual. No es un juego, no es una cosa liviana, es una cosa importante. Y como importante que es, tiene su importancia para el cumplimiento de la Gran Comisión y para el desarrollo de la Iglesia como cuerpo de Cristo Jesús.